todas y a todos. Mi nombre es Alejandro Villar y soy el rector de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. En esta ocasión voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el futuro de la educación superior en la pospandemia. Para esto primero hay que hacer un poquito de historia sobre cuál es la situación que se encontraba la educación superior en relación con las nuevas tecnologías antes de la pandemia. Y uno puede observar que en los últimos años las nuevas tecnologías, particularmente lo que tiene que ver con la educación virtual y los instrumentos de la educación a distancia, se han desarrollado a lo largo de todo el mundo, ¿sí? En Europa fundamentalmente, en Estados Unidos, y estaba penetrando fuertemente en América Latina y en el caso de Argentina también. Como un instrumento, como una posibilidad para la formación permanente, para el posgrado, pero también para programas completos de educación a distancia a través de estas nuevas tecnologías que venían a ofrecer una alternativa a aquellos estudiantes que querían poder continuar sus estudios o comenzarlos a través de las nuevas tecnologías y que por razones de distancia o de tiempo no podían hacerlo en forma presencial. También se venía observando una creciente incorporación de los campus virtuales como apoyo a la docencia de grado, fundamentalmente a la docencia presencial, ¿sí? Los docentes contábamos con este apoyo en donde podíamos comunicarnos con los estudiantes, dejar materiales, generar actividades, sin abandonar lo central que es la educación presencial. En ese escenario de una lenta transición hacia un modelo o esquema que podríamos denominar bimodal o blend, es que irrumpe, mejor dicho, la pandemia. Y la pandemia viene a generar un gran escenario de incertidumbre. Siempre estamos planteando en este momento que nunca se tuvo que tomar tantas decisiones con un escenario de tanta incertidumbre, ya sea en los niveles más elevados de los gobiernos nacionales, provinciales, estaduales o locales, pero también en las universidades, ¿sí? En el caso de los países de América del Sur, particularmente, la pandemia irrumpe cuando estábamos por comenzar las clases en nuestras universidades, que habitualmente es entre marzo y abril. Esto generó claramente una gran crisis y en general las universidades hemos ido todos hacia un modelo de educación virtual, mediado por las nuevas tecnologías y fundamentalmente a través de los campus virtuales. Y acá aparecieron una serie de inconvenientes, una serie de problemas que tienen que ver con el acceso a la conectividad o a las computadoras por parte de los estudiantes, desnudando claramente las desigualdades que tiene nuestro continente y profundizándolas, ¿sí? Además, aparecieron cuestiones que tienen que ver con la capacitación de los docentes, la formación de los estudiantes para las nuevas tecnologías, la comunicación entre los estudiantes y los docentes, y además dejaba fuera una gran cantidad de asignaturas que por sus características no pueden ser implementadas a través de esta modalidad, ya sea porque requieren laboratorios o prácticas con otras personas, casos de salud. Bien, la cuestión es que, y esto quiero plantearlo muy fuertemente, no estamos haciendo educación virtual, estamos haciendo educación de emergencia, que es otra cosa, donde estamos utilizando los instrumentos, la experiencia de la educación virtual, pero que no es educación virtual. Digo esto porque la educación virtual o la educación a distancia, mediada, como queramos llamarle, requiere de varios supuestos. El primero es un acuerdo explícito entre la institución que la organiza
los estudiantes y los docentes. Es decir, el estudiante que se anota en un curso de modalidad virtual conoce las posibilidades, las potencialidades y las limitaciones que esa modalidad tiene. El docente también conoce cuáles son las potencialidades y cuáles las limitaciones y qué tareas tiene que realizar que son diferentes a las que tiene que realizar en la modalidad presencial. Por otro lado, la institución genera una serie de instrumentos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, institucionales, procedimentales, para atender la particularidad de esta situación. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es una situación de emergencia, en donde ese acuerdo no fue un acuerdo voluntario, sino una opción, ¿sí?, que las instituciones educativas universitarias hemos tomado para tratar de que los estudiantes no pierdan el cuatrimestre. Esto me parece que es un punto clave para entender cuál es el rol que está cumpliendo hoy la educación virtual y para que no utilicemos esta experiencia con las partes negativas, a las cuales yo me referí, pero que además pueden ser otras, para terminar denostando un instrumento que creo que llegó para quedarse. En este escenario, entonces, es que nos estamos desenvolviendo en la pandemia. ¿Qué pasará después de la pandemia? En mi opinión, vamos hacia un modelo más bimodal, un modelo más híbrido, más blend, como se le quiera llamar, en donde las nuevas tecnologías y la educación virtual, como se le llama, se va a ir incorporando, se va a ir entrelazando con la educación presencial. La educación presencial, la vida del estudiante en la universidad, es una experiencia única. Todos sabemos lo importante que es la vida universitaria, ir a las aulas, ir a los edificios, al campus, compartir con otros estudiantes, con los docentes. Los jóvenes que van a la universidad no solo van a formarse, también van a hacer relaciones sociales, a conocer gente, a hacer política, a formarse en la cuestión cultural, a hacer deporte. Es una vivencia, ¿sí?, que rara vez se olvida. Se hacen amigos para toda la vida. Es un espacio central la universidad presencial en la formación de un estudiante. También tiene componentes académicos, formativos, ¿sí? No es lo mismo comenzar a estudiar en una universidad presencial con un vínculo con el docente cara a cara, con la posibilidad de una interacción más fluida, con una mayor contención institucional, para generar estos primeros procesos de aprendizaje académico con las exigencias de la universidad. De tal manera que esa transición entre el estudiante del nivel medio y del estudiante de la universidad requiere, ¿sí?, un acompañamiento, requiere un trabajo permanente de la institución, de los docentes, y es clave para el éxito futuro de ese estudiante. Dicho esto, entonces, también encontramos la posibilidad de ir incorporando, a medida que se van desarrollando los cursos, yo lo estoy pensando más para los cursos más superiores, alternativas que pueden ser alternativas semipresenciales, es decir, nos seguimos encontrando, pero ya no con la asiduidad de una universidad presencial, es decir, nos podemos encontrar una vez por semana, una vez cada 10 días, ¿sí?, y podemos continuar trabajando a través de la modalidad a distancia, a través de actividades, de videos subidos para que hayan ejercicios, para utilizar, ¿sí?, la potencialidad que tiene la educación a distancia, las nuevas tecnologías y todo lo que está a disposición del docente. Podemos utilizar simuladores, podemos hacer muchas cosas, ¿sí?, aprovechando la virtualidad y el Internet. Pero sin perder esa relación personal que se va generando en la educación presencial. También podemos pensar en ofertas puramente virtuales, particularmente para aquellos estudiantes que
digamos, están cerca de recibirse y que, por lo menos en el caso argentino, es muy habitual que los jóvenes, después de determinados años, empiezan a buscar trabajo, quieran independizarse o tener algún ingreso propio, más allá de su relación, de su situación económica concreta. Esto hace que se vayan a lo mejor atrasando un poco en sus estudios y luego la vida se va complicando, digamos, y empiezan a trabajar más tiempo, las parejas, y se dificulta entonces la posibilidad de ir presencialmente a la universidad, a cursar 4, 6, 8 horas por semana, de tal manera que la posibilidad de generar una estrategia de terminalidad educativa para estos estudiantes es un instrumento que la virtualidad puede ofrecer. Y nos permite entonces lograr que muchos jóvenes que han dejado sus estudios o los tienen muy atrasados puedan terminar a través de esta modalidad, ya habiendo pasado por la experiencia de la educación presencial, de la vida en el campus, y que además tienen la capacidad de poder estudiar, de poder aprender, de relacionarse con el mundo académico. De tal manera que es posible entonces vislumbrar una universidad en ese sentido mucho más flexible. También es muy importante el lugar que la educación virtual va a tener, aunque ya lo está teniendo, pero creo que va a ser mucho más amplio su desarrollo en lo que llamaríamos la formación permanente, que es hoy, sin ninguna duda, uno de los desafíos más importantes para la universidad. Y cuando digo la universidad, la formación permanente, estoy hablando de cursos de extensión universitaria, de capacitación, ¿sí?, para gente que tenga o no nivel medio completo, pero también para el posgrado, para la actualización, para las especializaciones, para los diplomas. Es decir, la virtualidad ofrece a aquellas personas que por razones de tiempo o distancia no pueden asistir a la universidad presencial la posibilidad de continuar sus estudios y estar actualizándose. Hay un desafío de tipo pedagógico también al que quiero referirme. Cuando irrumpió la educación virtual, se planteó una crisis en el paradigma educativo en términos de esta situación en donde el docente es el dueño, el propietario del conocimiento que generosamente lo vierte a sus estudiantes. Se planteaba entonces que el docente empieza a ser una especie de coordinador, de administrador, en donde el conocimiento está en muchos lugares, en la red, y que tiene que orientar a sus estudiantes a encontrarlo, a procesarlo, a entenderlo, alrededor de problemas, alrededor de distintos tipos de posibilidades pedagógicas. Lo cierto es que hay que preguntarse si la educación virtual vino a generar este nuevo paradigma o si en realidad este nuevo paradigma puede aplicarse tanto en lo presencial como en lo virtual. Otro elemento que me parece que es clave para el futuro universitario después de la pandemia es la necesidad de estar actualizado en las carreras, en su oferta educativa y dentro de sus carreras y su oferta educativa en sus conocimientos. Es necesario que haya una mayor flexibilidad en la oferta académica, un mayor ayornamiento a los conocimientos, porque hoy el conocimiento está extendido y ya encontramos una gran cantidad de profesiones en donde no se exige un título universitario, ¿sí? Y casualmente una de las más demandadas, como es el área de la informática, ¿sí?, uno puede constatar que aquellos que tienen un cierto conocimiento pueden estar trabajando en el mercado laboral más allá de la acreditación que le da la universidad. Es decir, la acreditación universitaria va a seguir siendo clave en aquellas profesiones reguladas por el Estado o que demandan, ¿sí?, uno quiere a un médico que tenga su título universitario, con un abogado, con un contador, con un ingeniero, con un arquitecto, ¿sí? Pero hay otras profesiones, ¿sí?, con un docente, en donde estamos en una zona que se está convirtiendo en gris. Este es un desafío para la universidad que más allá de la pandemia
venía mostrándose desde hace unos años y que claramente la universidad tiene que afrontar, porque empieza a dejar de ser el monopolio del conocimiento y el monopolio de la formación. Sintéticamente, entonces, vamos hacia una universidad más dinámica, una universidad que tiene que ayornarse en sus contenidos, que tiene que estar actualizada, que tiene que estar totalmente pendiente de lo que está ocurriendo, particularmente en las disciplinas que más movimiento están demostrando, pero a una universidad que sin dejarlo presencial se va convirtiendo en una universidad más bimodal, más blend, como querramos llamarle, pero en donde las nuevas tecnologías llegaron para incorporarse a la vida de nuestras aulas. Creemos que este es uno de los elementos claves en el ámbito educativo. Por otro lado, la universidad mostró, ya no solo en el ámbito de la educación, sino en el ámbito de la vinculación con el territorio y de la ciencia y la tecnología, estar a la altura del desafío de lo que ha sido la pandemia. La involucración de las universidades en la problemática de su territorio es algo que se viene consolidando en los últimos años, pero que la pandemia lo puso claramente sobre la mesa. Y por último, para cerrar, hablar de educación, ¿sí?, es hablar también de la formación del sistema científico-tecnológico. Y un punto clave es el rol del conocimiento para que nuestros países dejen de ser productores de materias primas solamente. Y la clave está en la ciencia y la tecnología, la clave está en la formación de los científicos, científicas, de los tecnólogos y tecnólogas que logren, como se está mostrando en esta pandemia, imbricar sus conocimientos, su sólida formación durante décadas construida por los sistemas universitarios de América Latina, para poner ese conocimiento en sintonía con las necesidades de la región, con las necesidades de su país, con la problemática de su país, en donde el Estado vuelva a tener un rol que marque, que oriente hacia dónde queremos ir y hacia dónde tiene que ir el apoyo del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es decir, nos esperan años de grandes desafíos para poder pensar una universidad adecuada al siglo XXI en la post-pandemia. Bueno, muchas gracias por su atención.